claves a las que se van sumando. Vamos a terminar de instalar el soporte. Para poder comenzar con la clase. Esperen un minutito que se termine de sumar un poquito más de gente y ya vamos a empezar, ¿sí? Perdón por el accidente. Las cosas pasan cuando uno está inventando un aula en su casa, ¿sí? Bueno, vamos a esperar un poquitito más. Listo. A partir de ahora, bueno, todos los que entren ya van a ver que la clase que voy a dar hoy es la clase de ustedes, que es la clase de enfermería, ¿sí? Les recuerdo que las clases que yo dicto para licenciatura en enfermería son solamente los días jueves y viernes a las 15, o sea que si me ven transmitiendo en vivo en otros días u otros horarios son clases que doy para otros alumnos, no hace falta que se unan. Ahora me avivaron de que puedo hacer lo que llama el comentario fijado para que quede aclarado, pero bueno, espero que digamos que ya ahora ya lo tengan todos en cuenta, ¿sí? Digo para que no se metan en una clase y pensar que estoy explicando algo que es para ustedes y resulta que no es así. Bueno, como siempre voy a mandar el video a mi historia, no hace falta que me lo recuerden. En el día de hoy vamos a comenzar con una guía, la guía número 3, que es bastante más difícil que las anteriores que estuvimos trabajando. Seguramente los que comenzaron a verla, más que nunca deben haber dicho no entiendo nada. Yo voy a retomar desde donde más o menos había comentado en la última clase, que era que yo ya había empezado a explicar lo que es el concepto de lo que es un electrolito, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, voy a explicar algo que es para, que digamos que ustedes ya lo conocen. Si yo tomo un vaso con agua y tiro adentro del vaso una cucharada de sal y revuelvo, ustedes van a ver que la sal se disuelve, ¿sí? A la sal le llamamos soluto y al agua le llamamos solvente, ¿sí? Este concepto es muy simple, es simplemente el que está en menor cantidad es el soluto, el que está en mayor cantidad es el solvente. Ahora, ¿cómo se encuentra la sal dentro de, digamos, dentro del agua? Las moléculas de sal, ¿cómo están entre las moléculas de agua? Bueno, están como dispersas, pero a su vez, debido a la naturaleza química del cloruro de sodio, que es lo que llama un compuesto de tipo iónico, y a la naturaleza polar que tienen las moléculas de agua, ocurre un fenómeno que es el fenómeno de disociación. Esto ocurre para todos los compuestos que tengan en su interior, constitutivamente hablando, tengan este tipo de uniones que se llaman uniones iónicas, ¿sí? Lo que yo voy a mostrar ahora es un ejemplo de cómo es esto de la disociación escrito. Esto ya lo había puesto en la clase anterior, ¿sí? Era lo último que había mostrado yo en la clase anterior, que ya me han quedado bastante mareaditos. Acá tenemos entonces el cloruro de sodio, que es la sal. Yo dije que la ponía en agua y cuando estaba en agua se me iba a separar entre estos dos iones. Se me separaba el ion sodio por un lado y el ion cloro por el otro. A esto le llamamos disociación y yo aclaré acá o agregué que es lo que se denomina una disociación completa. Ahora vamos a explicar qué es eso de cuándo es completa y cuándo no lo es. Acá puse otro ejemplo, que es el bicarbonato de sodio, que también lo pongo en agua y se separa ion sodio por un lado y este ion bicarbonato por el otro. Y yo decía que este compuesto sufría lo que se denomina una disociación parcial. Vamos a explicar también ya lo que es eso. Y puse un tercer ejemplo, que es el ejemplo de la glucosa, que cuando la disuelvo en agua, la glucosa no tiene ningún tipo de disociación. Sigue siendo glucosa disuelta, o sea, las partículas de glucosa están dispersas entre las partículas de agua sin separarse y sin disociarse. O sea, no tiene disociación, ¿sí? Bueno, eso es lo que había explicado en la clase anterior. Voy a tener que cambio de hoja. Y acá retomamos el concepto un poquitito más desarrollado. Entonces, cuando yo coloco el cloruro de sodio en agua, recuerden que después yo estos vivos yo los guardo en mi historia, ¿sí? Al cloruro de sodio, cuando lo pongo en agua, se me va a separar en esto que llamamos catión sodio y el anión cloruro, ¿sí? A esto le llamamos disociación en agua.
que forma parte de lo que es la disolución de una sustancia, ¿sí? O sea, la disociación en el agua es parte del proceso por el cual el cloruro de sodio se disuelve en el agua. Lo mismo con el bicarbonato. Se separa en sodio por un lado, en bicarbonato por el otro, ¿sí? Esperen que voy pasando por acá abajo los comentarios. Por si alguien se preguntó algo. No. Bien. Ahora sí. Ahí está. Perdón, se había desconectado un cachito, ¿sí? Quiero ir para abajo. Bueno, entonces, el ion bicarbonato por un lado, el bicarbonato de sodio por el otro lado se va a separar en catión sodio y anión bicarbonato, ¿sí? Ahora, cuando uno plantea estas disociaciones en agua, para tener una idea de en qué consiste esto de la disociación, o para entender un poquitito más de la disociación, tenemos que entender que yo coloco este compuesto en el agua, que se separa en esto y esto. Ahora, si yo pongo acá 10 de esto, se separa en mitad y mitad, o sea, 10 de esto más 10 de esto, 10 mitad de sodio y 10 mitad de cloruro. Depende cuál sea la sustancia, es cuánto de lo que yo pongo acá se me va a disociar en esto y esto. A eso es lo que llamamos disociación completa o disociación incompleta. Para tener una idea, o mejor dicho, cuando uno plantea el grado de disociación de un compuesto, para estudiarlo mejor, se plantea una ecuación, digamos, general, que es, yo tengo un compuesto que está hecho por dos partes, la parte A y la B, unidas entre sí. Cuando lo pongo en agua, se transforma en A y B disueltos. Ahora, así como están separados en A y B, o sea, AB se separa en A y B, puede ser también que estos dos compuestos, estos dos partes, digamos, de la molécula, se vuelvan a encontrar en el agua, se unan para volver a formar de vuelta este compuesto AB. La disociación será más completa o más incompleta según cuántos autos, digamos, vayan de acá para acá en la avenida y cuántos vayan de acá para allá. Es decir, yo pongo 100, se me empieza a disociar. Algunas de estas moléculas se empiezan a encontrar y se empiezan a unir, hasta que se plantea un equilibrio en el cual quede equilibrada la cantidad de moléculas que se disocian con la cantidad de moléculas que se vuelven a reunir. Yo podría decir ahí que del 100% de las moléculas, el 90% quedaron así y el 10% van a estar en este estado. Es decir, por cada 100 moléculas de AB, 90 se van a disociar y 10 van a volver a reunirse. 90 se disocian, 10 se reúnen, y así como una especie de ciclo donde todas las moléculas se están separando y uniendo en el agua. Según cuántas hayan quedado acá o cuántas hayan quedado acá, hablo de cuál es el grado de disociación que sufrió la sustancia. Para calcular eso, para tener un patrón numérico de eso, es que se calcula esto que se considera la constante de equilibrio de disociación, que se calcula así. Se calcula como la concentración de la sustancia A, la A disociada, ¿no?, por la concentración de la sustancia B, dividido la concentración de la sustancia sin disociarse. O sea, multiplico esto por esto, dividido esto, expresados como concentraciones. Voy a aclarar, los corchetes significan concentración molar. Entonces eso me va a dar un número. Según el valor del número, y eso después lo que está escrito también en el módulo, voy a tomar como que, si el valor de la constante, voy a enfocar un poquito de más lejos y de más arriba. Creo que vamos a hacer un poquito de foco. Ahí está. Si el valor de la constante, yo hago esta cuenta y me da un número que es mayor por 1 por 10 a la menos 2, esto significaría mayor a 0,01. Si el número que me da es mayor a 0,01, digo que se disocia de manera fuerte. Eso significa que hay mucho así y muy poquito o nada así. ¿Entendieron? Entonces, si el número cuando yo hago esta cuenta me da mayor a 10 a la menos 2, o sea, 10 a la menos 2 es una forma de decir 0,01, significa de que la disociación es fuerte, es decir, cuando yo pongo esta sustancia en agua, la mayor parte me va a quedar disociada. Ese es el caso del cloruro de sodio. El cloruro de sodio, la constante, da mayor a 10 a la menos 2, o sea, mayor a 0,01. O sea, la disociación del cloruro de sodio en agua es una disociación fuerte. Bueno, supongamos que cuando hago esta cuenta, el valor de la constante me da
entre un número que es 10 a la menos 2 y 10 a la menos 14. O sea, entre 0,01 y 0, calculen 13 ceros más y un 1. O sea, un número muy, pero muy pequeño. En ese caso, decimos que la disociación es débil. Significa que hay una proporción bastante importante de este compuesto que no se va a disociar, sino que va a permanecer unido así, en este estado. O sea, yo pongo 100 de AB y por cada 100 moléculas, 10, suponga, estoy tirando un número de ejemplo, por cada 100 de estas, 10 van a estar así y así, y 90 van a permanecer en este estado. A eso le llamamos una disociación débil, ¿sí? Y si el nivel de disociación o la cantidad de moléculas disociadas, cuando hacemos esta cuenta, me da un valor inferior a 10 a la menos 14, o sea, sería 0,13 ceros y un 1, significa que la disociación es prácticamente nula o que es nula, ¿sí? Ahora, cuando entonces, ahora vamos a lo que era el módulo que ustedes tienen. Si ustedes tienen en esta tabla, les está diciendo lo siguiente, lo señalo ahora con el mouse de la computadora, que el electrolito es un electrolito fuerte, su disociación en agua es una disociación total, o casi total, y el valor de la constante de equilibrio es mayor a 10 a la menos 2, o sea, a 0,01. Si el electrolito es un electrolito débil, la disociación es parcial, y el valor de la constante va a estar entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 14. Y por último, si la sustancia es lo que se denomina un no electrolito, su disociación es nula o casi nula, y el coeficiente es del orden, es inferior, o sea, más pequeño el número que 10 a la menos 14. Es un número más chico que 0,13 ceros y un 1. Más chiquito que eso. ¿Sí? Bueno, acá lo volví a poner, acá el ejemplo que yo les estaba diciendo. Esperen que ajusto el foco. Ahí está. La constante para el cloruro de sodio es superior a 10 a la menos 2, o sea que tiene una disociación fuerte completa. La constante para el bicarbonato es 6,92 por 10 a la menos 7. Ese valor está entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 14, o sea, es una disociación débil, tiene poca disociación. Entonces decimos que el bicarbonato de sodio es un electrolito débil. Por último, glucosa. La constante de disociación es menor a 10 a la menos 14. Digamos que directamente no hay disociación. Por lo tanto, es un no electrolito. O sea, cuando uno coloca una sustancia en agua, tiene que considerar que se comporta de alguna de estas tres maneras. O es un electrolito fuerte, o es un electrolito débil, o es un no electrolito. Esto tiene mucha importancia después, este concepto en química, cuando hablamos después del concepto que sigue a todo esto, que es pH, y luego otro concepto más asociado, que es muy importante para la fisiología del medio interno de la sangre, que es el concepto de buffer y buffer sanguíneo. ¿Sí? Bueno. Vamos a cambiar de hoja. Ahora vamos a otro concepto que es el concepto de pH. La hoja no es. pH, algunos por ahí lo conocen. Uno podría decir que el pH tiene que ver con la acidez o la alcalinidad que tiene un compuesto. ¿Sí? Es decir, voy a cambiar un poquito y voy a hablar antes de seguir explicando. Uno sabe que hay cosas que ya nos damos cuenta, incluso a nivel sabor, por ejemplo. Hay alimentos que uno consume y uno dice, este alimento es ácido. ¿Sí? Esa acidez en realidad se corresponde con una cuestión química que se ve reflejada en este concepto de lo que llamamos pH. ¿Sí? Recién estábamos hablando de lo que son los electrolitos. Entonces, cuando uno habla de los electrolitos, también puede considerar que el agua misma, ¿sí? O sea, la molécula de agua, también sufre disociación cuando está, digamos, en un recipiente. Es decir, no solamente son las sustancias que se disuelven en agua las que sufren disociación, sino que el agua también sufre disociación. Entonces, voy a cambiar a la cámara trasera. Si yo tengo una molécula de agua,
puedo plantear que el agua también se va a disociar de esta manera. A esto le llamamos ion hidrógeno o hidronio, ¿sí? Ion hidrógeno. También se puede decir que eso simplemente es un protón. ¿Por qué hago esto? Si uno piensa en el átomo de hidrógeno tiene un protón en el medio y un electrón dando vueltas. Cuando este electrón se va, eso se transformó en un ion. ¿Y ese ion qué es? Y solamente el protón que estaba en el núcleo. Entonces también en algunos lugares van a encontrar que en lugar de hablar de ion hidrógeno, hablan de protones directamente. ¿Por qué es eso? Este otro ion que está acá se llama ion oxidrilo o anión oxidrilo. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, ion hidrógeno, ion oxidrilo, agua sin disociarse. Cuando yo hago la cuenta de esto, hago la constante de disociación del agua, o directamente se le pone KW, W por water. Qué inglés, ¿eh? Entonces, si yo hago la cuenta, o planteo, tal como les dije hoy, la constante de equilibrio para el agua, ¿sí? Y hago esta cuenta, me va a dar como resultado 1 por 10 a la menos 14. O sea, me da justo en el límite inferior de lo que llaman entre los electrolitos débiles y los no electrolitos, ¿sí? Justo está ahí. Este valor se le llama constante de disociación del agua, o KW, y tiene que ver con, precisamente, el equilibrio que va a haber en el agua entre protones, oxidrilos y el agua en este estado. Cuando uno habla de pH, está muy relacionado a este concepto, porque uno puede en una solución, por ejemplo, si yo agrego ácido, los ácidos cuando están en agua liberan protones. Cuando hablo de sustancias que son llamadas hidróxidos o álcalis o bases, liberan oxidrilos. Entonces, cuando yo pongo alguna sustancia de estas, cambia este valor de equilibrio, porque es como que estoy agregando algo acá o algo acá. Se empieza, si yo estoy agregando algo acá, esto se me mueve para este lado. O si agrego acá pasa lo mismo. O sea, se me cambia el equilibrio del agua que está disuelta cuando yo agrego esta o esta sustancia a una solución. ¿Sí? Entonces, va a haber ese movimiento de ese equilibrio, se termina midiendo a través de ese concepto de eso que llamamos pH. ¿Sí? Volvemos a lo que teníamos antes. Entonces, cuando uno analiza la fórmula de pH, tiene que pensar en que figura algo medio feo, ¿sí? Que es este log. Este log que figura ahí es una función matemática o una operación matemática que se llama logaritmo. Es decir, ¿qué quiere decir pH? pH quiere decir potencial hidrógeno. ¿Sí? Potencial porque viene de una operación matemática que es la potencia. ¿Se acuerdan que la potencia es cuando uno elevaba 2 a la un número determinado? Qué sé yo, por ejemplo, 2 al cubo, que era 2 por 2 por 2, y esto era 8. ¿Sí? 2 a esto le llamamos exponente y a esta operación le llamamos potencia. ¿Sí? Entonces, potencial hidrógeno tiene que ver con ¿qué? ¿Tiene que ver algo con la potencia? Sí, ahora vamos a ver cómo. Tiene que ver con este numerito, tiene que ver con los exponentes. ¿Sí? Vamos a aclarar un par de cosas más de la expresión. Que tenga un menos delante significa que cuando hagamos la cuenta esta, vamos a tener que cambiarle el signo. O sea, el resultado del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno que vamos a calcular, al final le vamos a cambiar el signo. Que esté entre corchetes la concentración de hidrógeno significa, estos son iones hidrógeno, significa que la concentración está expresada como concentración molar. O sea, acá no va